buenas noches. Gracias por estar otra vez con nosotros en nuestro programa Conversando con Benedicto y obviamente tenemos una emisión especial que es una tarea bastante grata, pero al mismo tiempo muy difícil de poder sintetizar todo lo que hemos vivido en la semana pasada con respecto a la beatificación de Juan Pablo II. Tratar de condensar eso en la media horita que tiene nuestro programa es una tarea sumamente difícil y vamos simplemente a dar algunas pinceladas de lo que hemos visto, como también para poder contribuir y aportar nuestro granito de arena en este hecho maravilloso de poder alegrarnos de ver a Juan Pablo II ya camino a los altares. Entonces, ahora vamos a ver una serie de imágenes que comenzamos precisamente con esto que vemos ahora. Nos vota fratris nostri, Augustini cardinalis Valini, vicari nostri pro Romana diocesi, nec non plurimorum aliorum fratum in episcopato, multorumque Christi fidelim explentes, de congregationis de causi sanctorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabilis servus Dei, Ioannes Paulus secundus Papa, beati nomine postrum appelletur, iusque festum dia altera et 20 Octobris in locis et modis iuris statutis cotanis celebrare possit, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cuántas cosas podemos decir de estas imágenes que acabamos de ver con el anuncio de la beatificación del Papa. Las imágenes hablan por sí solas, pero es notable, así como Juan Pablo II ha convocado multitudes a lo largo de su vida, vuelve a convocarlos en este momento de gloria. Ver subir el telón donde aparece su rostro, ver luego a la monja Simón Pierre, que fue curada precisamente por la intercesión del beato Juan Pablo II, transportando ahí una custodia que contiene la sangre del Papa, ver la emoción y el agradecimiento de Benedicto XVI por este hecho, ver las banderas del pueblo, entre ellas también no podía faltar la bandera argentina presente, entre tanta multitud de gente saludando la beatificación del Papa. Verdaderamente una jornada de gloria, la que se ve ahí, mientras un coro va acompañando precisamente este momento. Les quiero mencionar también que simultáneamente que se hace una imagen del féretro dentro de la Basílica de San Pedro, donde reposan los restos de Juan Pablo II, que luego van a ser transportados a su tumba definitiva, y vamos a ver
un poquito después en otras imágenes. Continuamos entonces viendo nuevas imágenes del Papa en las cuales él explica parte de los motivos de la beatificación de Juan Pablo II. Veamos esto. Tras la beatificación de Juan Pablo II, Benedicto XVI rezó el Regina Coeli como suele hacer la Iglesia Católica hasta el domingo de Pentecostés. El Papa dio las gracias por venir a los cientos de miles de peregrinos y saludó a los jefes de Estado que asistieron. Entre ellos estaba el polémico dictador de Zimbabue, Robert Mugabe, quien tenía un permiso especial para asistir a pesar de la prohibición de hacer viajes internacionales. El Papa le pidió que respete los derechos humanos. In a particular way, I welcome the distinguished civil authorities and the representatives of the world nations who join us in honoring Blessed John Paul II. May the example of firm faith in Christ, the Redeemer of man, inspire us to live fully the new life which we celebrated Easter, to be icons of divine mercy, and to work for a world in which the dignity and rights of every man, woman and child are respected and promoted. Tras el rezo del Regina Coeli, el Papa entró en la Basílica para venerar los restos de Juan Pablo II situados ante el altar de la confesión. Le acompañaron los casi 200 cardenales y cientos de miles de peregrinos que esperaron durante horas para rezar ante el féretro del ahora beato Juan Pablo II. La elección de Juan Pablo II acontece un 22 de octubre de 1978, en el cual es elegido tras el repentino fallecimiento de Juan Pablo I, que había durado en su pontificado apenas 33 días. Pero conviene tener presente que Juan Pablo II continúa la labor realizada por Pablo VI y ambos, y como después veremos Benedicto XVI también, continúan las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Concilio que había sido por lo menos presentado a la prensa como un hecho tumultuoso, raro, donde se creía que la Iglesia, con el afán de actualizarse, iba a dejar de lado los principios doctrinales. Nada más alejado, hay que recordar la grandiosa labor de Pablo VI, precisamente casi uno diría que la mitad del magisterio de Juan Pablo II fue para ponderar las acciones de su antecesor Pablo VI, y de hecho varias encíclicas, particularmente la Solicitud de Rei Sociales, termina comentando todos los hechos de la Populorum Progressio, donde trata el desarrollo de los pueblos y sigue el pensamiento doctrinal de Pablo VI en muchas líneas. Por ejemplo, Pablo VI había asombrado al mundo al poner firme a la Iglesia en defensa de la vida humana con la encíclica Humane Vitae. Juan Pablo II la va a continuar con la Evangelium Vitae. De modo que se sale de una época tumultuosa y aparece un cardenal polaco que asombra al mundo con su capacidad y con la dirección firme que le imprime a la Iglesia para lanzarla y llevarla a una vía correcta de funcionamiento e ingresarla al tercer milenio. Vamos a ver un poquito más adelante nuevos hechos en la vida de Juan Pablo II. Particularmente hay que tener presente, si uno pudiera sintetizar toda la obra de él, en mi opinión, es el hombre que implementó y concretó las enseñanzas del Concilio Vaticano II. Llevó a la práctica lo que en los años 65 al 67, 63 al 65 habían elaborado los cardenales reunidos en concilio, lo lleva a la práctica y sigue todas las enseñanzas que va llevando paso a paso en su largo pontificado. Habemus Papam. Sancte Hermane Ecclesiae Cardinalem Wojtyła.
la nostra lingua italiana. Se mi sbaglio, lo hanno chiamato di un paese lontano ma sempre così vicino per la comunione nella fede e nella tradizione cristiana. Hacemos un breve corte y continuamos enseguida. Poco tiempo, pocos años después de iniciado su pontificado, el Papa padece un atentado que en ese momento conmovió al mundo. El turco Ali Atka quiso asesinarlo, vamos a ver ahora parte de las imágenes, y milagrosamente, dicen algunos, Juan Pablo II salvó su vida. Eso recuerda que se decía que el Padre Pío le había dicho, cuando él era apenas obispo, le había dicho una frase que por lo menos en algún momento leí en los diarios, que cuando él lo conoció por primera vez, le dijo, siendo joven, le dijo: serás papa, verás la sangre. Esto fue lo que pasó. Ali Agha intentó asesinar a Juan Pablo II en 1981. Ahora quiere ser bautizado en el Vaticano. Según el diario turco Today Zaman, Agha ha dicho a su abogado que además quiere visitar la tumba de Juan Pablo II y encontrarse con Benedicto XVI. Agha disparó a Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981 en la Plaza de San Pedro. Juan Pablo II le visitó en la cárcel y le perdonó. Actualmente se encuentra preso en una cárcel turca por otros delitos, pero será liberado en enero próximo. Por trascendidos se dijo, creo que nunca quedó definitivamente comprobado, el complot que fue planificado para intentar asesinar a Juan Pablo II. Se acusaba especialmente en ese entonces a la Unión Soviética por haberlo planificado. De hecho, parecía toda la lógica, ¿no es cierto? El imperio soviético cayó en buena medida por la acción o la intervención del beato Juan Pablo II. Lo cierto es que, como vimos ahí en las imágenes, Juan Pablo II perdonó a su asesino. Fue a visitarlo a la cárcel. Se dice que el turco ni siquiera se arrepintió, pero bueno, así son las cosas, y esto forma parte de su vida y manifiesta la grandeza precisamente del Papa. Otro hecho importantísimo que a los argentinos nos toca muy de cerca fue que la intervención del Papa evitó el conflicto armado que ya estaba prácticamente listo entre la Argentina y la República de Chile. Recordarán ustedes, y para los que nos ven desde Puerto Rico, en su momento un conflicto limítrofe con Chile. Históricamente la Argentina siempre tuvo muchos conflictos porque comparte con Chile una larga frontera montañosa, por un conflicto en los límites con Chile. Hubo que los países que en ese momento estaban gobernados ambos por gobiernos militares terminaron creciendo en la voluntad de resolver el problema por la fuerza de las armas. Esto
A último momento intervino Juan Pablo II y permitió que este conflicto se evitara. Corresponde mencionar la presencia del cardenal Antonio Zamoré, que fue el artífice concreto que llevó a los dos países a la paz. Veamos parte de estas imágenes. Chile y Argentina se disputaban desde finales del siglo XIX las islas del Canal del Beagle. Se trata de una zona estratégica entre los océanos Pacífico y Atlántico. Recurrieron a mediadores como el Tribunal de la Haya, el Fiscal General de Estados Unidos o la Reina de Inglaterra. Sin embargo, ninguno de ellos consiguió ponerles de acuerdo. Pocas horas antes de la Navidad de 1978, Argentina movilizó sus tropas y todo apuntaba a que la guerra era inevitable. Ambos países seguían ya la lógica de la guerra, se habían militarizado y estaban enviando tropas a las fronteras. Estaban al borde de la guerra. Al final, las tropas argentinas no ocuparon las islas y Juan Pablo II aceptó mediar. Fue su bautismo de fuego en la política internacional, solo 4 meses después de su elección. Unas horas que vivió intensamente el entonces nuncio del Papa en Argentina, el cardenal Pío Laghi. Así lo recordaba pocos meses antes de su muerte. En el último momento, Juan Pablo II habló con mucha franqueza a Pinochet y a la Junta Militar Argentina. Les dijo, esperen hasta que yo llegue, y envió a un cardenal para ver lo que se podía hacer. El Papa nombró mediador al cardenal Zamoré y lo envió a la zona. Fue un mediador eficaz porque en solo 2 semanas los ministros de Exteriores de Chile y Argentina firmaron el Acta de Montevideo, en la que solicitaban formalmente la mediación del Vaticano y renunciaban al uso de la fuerza. Las conversaciones duraron más de 5 años y concluyeron el 29 de noviembre de 1984, hace ahora 25 años. Ese día los jefes de Estado de Chile y Argentina firmaron en el Vaticano un tratado de paz y amistad. Las islas de la zona del norte del canal se otorgaron a Argentina y las islas de la mitad del sur a Chile. Además, ambos países podrían navegar por la zona a pesar de que el territorio marino es de Argentina. Gracias al buen trabajo del cardenal y al prestigio internacional de Juan Pablo II, se evitó la guerra y los dos países hicieron las paces. A pesar de todo, el mediador del Papa no pudo ver la firma del tratado porque había fallecido algunos meses antes. En su honor, Chile y Argentina bautizaron una de sus fronteras más importantes con el nombre Paso Internacional Cardenal Zamoré. Como ustedes saben, nuestro programa se transmite para la República Argentina y para Puerto Rico. Juan Pablo II, el 12 de octubre de 1984, estuvo en San Juan de Puerto Rico, precisamente en la Plaza de las Américas de San Juan. Hizo una visita para los puertorriqueños inolvidable un 12 de octubre y allí produjo 2 mensajes de los cuales lamentablemente me ha sido difícil recuperar las imágenes, pero por lo menos quiero recordarles algunos de los párrafos significativos de su discurso. Primero fue el qué gozo me produce en mi ánimo constatar que en esta tierra, rodeada por el océano Atlántico, su gente han acogido a Cristo, dan testimonio de Él y lo proclaman como Hijo de Dios. Luego dijo, sé bien que esta tierra borinqueña ha sido siempre muy profunda en la devoción a la Madre de Cristo y a la Iglesia. Mi predecesor Pablo VI proclamó patrona de Puerto Rico a Nuestra Señora de la Divina Providencia. Y entonces este es el mensaje que si uno quisiera decir, bueno, ¿qué nos dejó a los puertorriqueños? ¿Qué nos dejó la visita de Juan Pablo II? Escuchen su testamento. Queridos hijos e hijas de Puerto Rico, la Madre de la Divina Providencia está particularmente presente en medio de vuestra comunidad. ¿Qué tiene que deciros hoy? Uno de los terrenos a los que su solicitud maternal se dirige es sin duda la familia. La estima profunda por la misma es uno de los elementos que componen vuestro patrimonio religioso-cultural. La apertura a otras sociedades debe pues serviros para enriquecer la vuestra, pero no permitáis que concepciones ajenas
a vuestra fe y peculiaridad como pueblo destruyan la familia, atacando la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Salvad el amor fiel y estable y superad la concepción divorcista de la sociedad. ¿Qué les parece? Para los laicos habló de que es otro sector que la necesidad apunta a aplicar la doctrina de Cristo, según lo pide la Iglesia de Puerto Rico. Y por último, concluye diciendo: no dejéis de agradecer la herencia de la fe en Cristo y la gracia de la adopción divina. Este fue el mensaje que, por cierto, se mantiene vigente en lo que dijo el Papa para los puertorriqueños. Ahora vamos a ver otro capítulo que es ya la parte, por así decir, la parte final, los restos del Papa que descansan ahora en el Vaticano. Veamos las imágenes. Tendríamos que hablar de tantas cosas de Juan Pablo II, sus enseñanzas espirituales, sus encíclicas referidas a la acción de Dios y de Jesucristo en el mundo. Piensen que el magisterio de Juan Pablo II es fundamentalmente cristocéntrico. Él nos enseñó a caminar con Cristo y mostró la presencia de Dios hecho hombre en medio de nosotros. Sus aportes a la doctrina social de la Iglesia, con lo cual la Iglesia en ese punto dio un salto descomunal, bien que lanzada desde el Concilio Vaticano II, pero Juan Pablo II la proyectó a punto tal que llegó a desarrollarlo en textos todavía desconocidos. Él mismo previó 10 años antes de que ocurriera esta crisis fenomenal que vive el mundo. No solo la previó con lujo de detalles, sino que hasta anticipó propuestas de solución que todavía están ignoradas. Luego, en el aspecto pastoral y como sumo pontífice de la Iglesia, la cantidad de santos que beatificó y santificó y que si no hubieran estado ocultos para nosotros, tantas personas que hemos conocido o que hemos estudiado a lo largo de la historia que decimos merecía haber sido un santo, hoy los tenemos ya en los altares. Su devoción a la Santísima Virgen, su devoción a San José, su devoción a tantos santos que nos enriquecieron y que descubrimos gracias a la intervención del Santo Padre, sus viajes apostólicos por el mundo. En fin, una tarea titánica de un hombre que ahora lo vemos en la gloria del cielo y que, como se dice de las personas que mueren en olor de santidad, en algún momento decíamos recemos por él, ahora podemos decir recémosle a él. Veamos entonces estas imágenes finales. Los restos de Juan Pablo II han sido depositados finalmente en la capilla de San Sebastiano de la Basílica de San Pedro, cerca de la Piedad de Miguel Ángel. El féretro fue trasladado durante una ceremonia privada con la que han concluido todos los actos de la beatificación. Hasta ahora, la tumba de Juan Pablo II se encontraba en la cripta de los papas de la Basílica de San Pedro.
Tras la beatificación, unas 400.000 personas han visitado la basílica para rezar ante el féretro del ya beato Juan Pablo II. La nueva tumba de Juan Pablo II es muy sencilla. Es blanca y tiene grabada sobre mármol su nombre en latín, Beatus Johannes Paulus II. Llegamos así al final de nuestro programa, en el cual, gracias a esta idea de conversar con Benedicto, hemos podido ver precisamente y tratar de llevarles a ustedes un momento de alegría que queremos extenderlo a partir de este hecho fenomenal que ha sido la beatificación de Juan Pablo II. A Dios gracias, este pontífice es sin ninguna duda continuador de esa magna gesta, bien que con otro estilo, pero ciertamente en la medida que uno va conociendo más a Juan Pablo II, va conociendo más también a Benedicto. En próximos programas necesariamente volveremos sobre todas estas enseñanzas que nos permiten conocer más a Juan Pablo II y al mismo tiempo conversar con Benedicto. Será hasta la próxima.